Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Bienvenidos, queridos oyentes, un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, un programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, dirigido por Juan Ignacio Grande y presentado por Clara González. Hoy charlaremos sobre el pontificado de Benedicto XV en el contexto de la Revolución Rusa de 1917, pero también sobre una carta publicada por el Papa Francisco casi 100 años después, sobre la importancia de la literatura en la formación. En programas anteriores profundizábamos en el contexto político, social y económico de Europa a inicios del siglo XX y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Sin embargo, hoy vamos a abordar otro de los hechos históricos que marcarían profundamente la vida de los europeos y de la humanidad en su conjunto, como fue la Revolución Rusa de octubre de 1917. Para ello, contamos hoy con los dos profesores que nos acompañaron en el programa anterior. Jesús Cogollos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Historia Contemporánea, y Carlos Gregorio Hernández, profesor de Historia Contemporánea y director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Sabemos que desde principios de septiembre de 1914, el pontífice que ocupaba la sede de Pedro era Giacomo della Chiesa, Benedicto XV, quien lo sería hasta enero de 1922. ¿Qué información podemos añadir a lo que ya expusimos en el programa precedente sobre este pontificado, Jesús? Buenas tardes, Clara, y a todos nuestros oyentes. Bueno, comentábamos en el programa anterior algunos aspectos, los aspectos fundamentales de Giacomo della Chiesa, de Benedicto XV, pero hay un hecho que no se remarcó quizá suficientemente, ¿no? Y que sería fundamental para la Iglesia universal en el futuro, ¿no? Decíamos que Benedicto XV fue un jurista prominente, ¿no? Un hombre plenamente integrado en su época y que de alguna manera supo enfrentarse a las condiciones esenciales de su tiempo. En este sentido, continuó desarrollando y renovando la legislación eclesiástica. En la fiesta de Pentecostés de 1917, en el mes de junio, firmó una bula, Providentísima Mater, por la que se promulgaba el nuevo Código de Derecho Canónico, el Codex Iuris Canonici. Este nuevo código legislativo, había sido encargado ya en el pontificado anterior de San Pío X y había sido elaborado bajo la dirección del cardenal Gasparri, quien incluso había redactado una parte del mismo, y entró en vigor al año siguiente, en 1918. ¿Por qué fue importante este Código de Derecho Canónico? Bueno, porque acabó con una tradición, una legislación dispersas y lo sustituyó por una codificación clara, ¿no? Por ejemplo, el nuevo código, en lo que se refirió a formación, trasladó a la congregación de universidades católicas la importante cuestión de los seminarios, que era una novedad, ¿no?, interna en el seno de la Iglesia. Pero sobre todo hay un aspecto del nuevo código que resulta fundamental en el contexto de la Iglesia en ese momento y en años posteriores, ¿no?, en las décadas posteriores. Y es que aplicó, podemos decirlo así, la plenitud de poderes que el Concilio Vaticano I, en 1870, había legislado en la figura del Santo Padre, del Pontífice. Porque este concilio había proclamado la suprema potestad ordinaria e inmediata del Santo Padre sobre toda la Iglesia, en materia de fe, costumbres, disciplina y gobierno. Y después, quizás sea el aspecto más famoso, más célebre, definió la posibilidad de que el Papa hablara a la Iglesia, al orbe mundial, ex cátedra, es decir, definiendo una doctrina comunicada por Dios, una revelación de fe, ¿no?, sobre materia de fe o costumbres. Esta era la célebre, como digo,
cuestión de la infalibilidad del Papa, porque así se definió en el Concilio Vaticano I. El Papa cuenta con la divina asistencia que le fue prometida a él en el apóstol San Pedro, ¿no? Que es la roca de la Iglesia, y de ahí a sus sucesores, Mateo 16, 18. Bueno, pues este nuevo código lo aplicó normativamente. Y esto tendría una repercusión en el plano político, eclesial, jurídico en definitiva, porque a partir de entonces las definiciones del Romano Pontífice pasarían a ser irreformables por sí mismas, y ya no entra en juego el consentimiento de la Iglesia. Es decir, aquí hay un proceso histórico que el profesor Carlos Gregorio Hernández nos puede explicar mucho mejor, ¿no? Aquí se ponía fin a un proceso que había durado desde el siglo XVI, de división interna de la Iglesia, ¿no? Hablamos del galicanismo, del conciliarismo, hablamos del josefinismo en Austria. En España había tenido unos tintes jansenistas muy claras, ¿no? Eran corrientes particularistas, centrífugas, que habían surgido incluso antes, ¿no? Desde el siglo XIV en adelante, ¿no? Con este nuevo código se dejaba claro que el Papa gozaba de esta facultad, ¿no? De este poder, porque en definitiva es un poder. Esto generaría una mayor libertad de movimiento del Romano Pontífice en adelante, dentro de la unidad de la Iglesia, ¿no? A esto hay que añadir, que trataremos en siguientes programas, porque si no, bueno, primero no hay tiempo, pero si no se entiende exactamente lo que estamos describiendo, el impulso de la acción católica que va a venir en el pontificado siguiente, de Pío XI, y la Mystici Corporis Christi de Pío XII, en el siguiente pontificado, y este proceso se va a completar en el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo XX. Es decir, que la autoridad papal no menoscaba la jurisdicción ordinaria de los obispos en sus respectivas diócesis, se acentúa que la Iglesia es pueblo de Dios, se da un verdadero sentido al sacerdocio universal de los fieles, ¿no? Y es un proceso que se integra dentro precisamente de esta infalibilidad papal, del poder papal, que dota de coherencia interna a la Iglesia. Yo creo que con eso podemos encuadrar el comienzo del programa. Muy bien. Es evidente que es muy difícil resumir los acontecimientos históricos en unos minutos, dada la particularidad, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX, pero ¿cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Rusa hasta llegado el mes de octubre de 1917? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo ustedes estudien. Hola Clara. Se puede resumir telegráficamente, y si alguien pues quiere avanzar en el tema, claro que necesita mucho más que lo que vamos a decir aquí. Hay acontecimientos remotos, podríamos decir que Rusia es uno de los países que menos cambia en el siglo XIX, es decir, que menos sufre los procesos revolucionarios, que lo hace después de la guerra de Crimea, cuando se ve vencida por las potencias occidentales, y ahí empieza a transformarse el país con el edicto de eliminación de la servidumbre. Ante eso reaccionan precisamente los siervos y también los que iban a las universidades, que eran una minoría dentro de ese país, menos de 40.000 personas en un país gigantesco como es Rusia, e incluso asesinan al zar que propicia ese cambio legal, ¿no? Cuando nos metemos en el final del siglo XIX, el país podría decirse que ha cambiado poco en el sentido político, sí en el sentido económico. Ha introducido la revolución industrial. Están apareciendo proletarios en las grandes ciudades, en Moscú, en San Petersburgo. Y ya en el 20 hay un acontecimiento que fue señalado por los bolcheviques como clave, que es la revolución del año 1905, pero realmente tampoco cambió tanto ese país, ¿no? Llegamos a 1917 con un país sustancialmente semejante al que había sido en el siglo anterior. Y el gran cambio es la Primera Guerra Mundial, que es un gran cambio para todos, en la que Rusia va a ser vencida en los frentes de batalla por Alemania, incluso con la implicación del zar Nicolás II, y en la retaguardia su esposa,
La zarina, el círculo de la monarquía, pues tampoco es capaz de controlar los acontecimientos. Suben los precios, las derrotas siguen ocurriendo y el país entra en una situación de fuerte crisis. Y llegamos así a este famoso mes de octubre de 1917. ¿Qué ocurre exactamente en este momento en Rusia? Sí, entre octubre y el comienzo del año 17, es decir, enero del 17, también pasan muchísimas cosas. Realmente hay que hablar de revoluciones, en plural, y no de revolución. Los comunistas convirtieron a un golpe de Estado en octubre del 17 en una revolución. Casi podríamos hablar de filosofía, pero en los hechos, en la realidad, revolución fue la de febrero, la que acabó con un imperio secular y lo transformó en una república. Esa república, la República Rusa, sigue en la guerra, sigue siendo vencida por Alemania, y las protestas populares que venían denunciando pues el alza de los precios, la falta de paz en el país, pues siguen teniendo recorrido a lo largo de todo el año. Alemania aprovecha la situación para meter a revolucionarios dentro de Rusia y seguir desestabilizando a su enemigo, y lo logra. Lenin es uno de ellos. Lenin entra en Rusia para atacar a su país y fracasa en los intentos del verano, y ya acompañado de Trotsky, a la vuelta del verano, pues triunfan en el mes de octubre. Un golpe de Estado anunciado, un golpe de Estado que da poquísima gente, ante el que el Estado de Kerensky, pues es incapaz de defenderse. Rodean el Palacio de Invierno, un golpe del siglo XIX, un golpe muy, muy tradicional. Kerensky trata de salir para buscar tropas en el frente y no logra salir de la ciudad siquiera, es detenido y se rinde la defensa. Hay 5 muertos en el golpe de Estado de Lenin-Trotsky, y luego ya sí que comienza toda una serie de cambios que transforman ese Estado en otra cosa. En muy pocos meses será un Estado totalitario que inicia una guerra civil, donde el Partido Comunista se convierte en el único partido, un partido que va a convertir a sus órganos en estructuras de Estado, es decir, la Checa procede del Partido Comunista y se convierte en una estructura de Estado para perseguir a los enemigos del partido. Enemigos del partido de todos los colores políticos, desde los monárquicos que quedaban, que se refugian en Siberia, en Ucrania y en Europa, y también a otras opciones de izquierdas y revolucionarias que van a ser exterminadas de aquí al año 21, 22, 23, ¿no? Los anarquistas, por ejemplo, serán uno de los grandes enemigos de los comunistas. También la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa tiene cientos de miles de mártires a lo largo de este periodo de tiempo. Todos estos antecedentes hay que ponerlos también en relación con un hecho que ocurrió en un lugar remoto y muy alejado de todo lo que venimos hablando en Portugal, un pueblo pequeño, Fátima, el 13 de mayo de ese mismo 1917. Pues así es, ¿no? Los tiempos de Dios pues no son los humanos, ¿no? En mayo y octubre de ese año, de 1917, la Virgen María se aparece 6 veces a 3 pastorcitos, a Lucía, Francisco y Jacinta. La última de las fechas, el 13 de octubre, culmina con el famoso milagro del sol, ante miles de testigos. Bueno, estas apariciones además se producen en un contexto de anticlericalismo, precisamente en Portugal, ¿no? En el extremo de Europa. Bueno, por resumir e intentar contaros las consecuencias que tiene para la Iglesia y, en definitiva, para la historia de la salvación. La Madre de Dios nos pide conversión a los pecadores mediante intensa oración, devoción al Inmaculado Corazón de María, al Santísimo Corazón del Sagrado Corazón de Jesús, el rezo diario del Rosario como arma para vencer al mal, el desorden en el mundo, y efectúa una serie de revelaciones que incluyen advertencias sobre el surgimiento del comunismo en Rusia, precisamente, ¿no? Que se ha iniciado, como nos está explicando Carlos Gregorio, al otro lado de Europa, ¿no? Insiste en la necesidad de que esta nación, Rusia, se convierta al cristianismo, lo que se ha interpretado cumplido con la caída de la URSS en 1989, ¿no? Y al mismo tiempo, la Virgen María advierte del estallido de nuevas guerras si la humanidad no se arrepiente de sus pecados. Bueno, si vemos los acontecimientos de Fátima desde una perspectiva más teológica y escatológica, lo cierto es que desde el siglo XIX para acá, el culto mariano se ha intensificado, ha ido creciendo
podríamos decir, como manifestación de la piedad católica. Esto es indudable, ¿no? Destacamos 4 centros de peregrinación: Lourdes, la propia Fátima, Garabandal, Medjugorje, con todos las salvedades, con toda la prudencia que ha dispuesto la Iglesia sobre la falta de elementos sobrenaturales suficientes en estos 2 últimos lugares, ¿no? No van por ahí mis reflexiones. Lo que quiero decir es que se intensifica el culto a la Virgen María, ¿no? Y esto va ligado además a 2 definiciones dogmáticas de la Iglesia Universal en el tiempo presente, en nuestro tiempo histórico, que es también el del siglo XIX, la Inmaculada Concepción de María en 1854 y la Asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma de 1950 por Pío XII. En el siguiente programa abordaremos el siguiente gran documento del Magisterio Social de la Iglesia, la encíclica Quadragesimo Anno, promulgada por Pío XI el 15 de mayo de 1931, a los 40 años de la célebre Rerum Novarum. Pero ahora, ya para finalizar, os quería plantear una última pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Rusa? Pues son unas consecuencias enormes. El siglo XX es el siglo del comunismo, es un siglo marcado por el triunfo de los bolcheviques en ese momento, que se convierte en esperanza para millones de personas y que se convierte también en amenaza para otra gran cantidad de gente a lo largo de todo el mundo. A corto plazo, no solamente triunfa en Rusia, en esa guerra civil que decía en los años siguientes, sino que se extiende pues por las fronteras vecinas, ¿no? Intenta Trotsky extender la guerra a Polonia y ahí fracasa, pero sí que lo logra en todo lo que era la frontera sur de Rusia. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, varios países europeos tienen experiencias comunistas muy, muy cortas. Pero más allá de ese contexto concreto, es un siglo que va a estar marcado por esa hegemonía socialista que llega a prácticamente todos los lugares del mundo, sino como un régimen semejante a este con algunas particularidades. Pensemos que América Latina, por ejemplo, Hispanoamérica, a partir de los años finales de los años 50 del siglo XX, pues va a tener muchísimos regímenes comunistas desde Cuba en adelante, ¿no? Y que África, sobre todo después de las independencias, del final de los imperios, pues también va a tener regímenes terribles, ¿no? Son seguramente los lugares donde más violencia hubo de todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX, es el continente africano, y en buena medida es determinado por dictaduras militares después de la independencia y también por regímenes como el de Mengistu, como el de Idi Amin. Hay regímenes terribles en ese continente. ¿Se puede hablar de una especie como de efecto dominó del comunismo que crece en Rusia y...? Sí. El éxito en Rusia inesperado, por ser en ese país, pues lleva a que mucha gente se adhiera a esa ideología. Socialistas se van a adherir a esa ideología e incluso anarquistas españoles van a Rusia en busca de el maná que representaba la revolución, aunque luego vienen desencantados. Hay un proceso rápido también de conocimiento de lo que era la violencia que implicaba el Estado comunista, ¿no? No solamente en la época de Stalin, que es algo que criticaron los propios comunistas a la muerte de Stalin, sino también desde el propio tiempo de Lenin, esos pocos años en los que él manda en Rusia, pues ya habían sentado las bases de la violencia de Estado, la violencia contra los propios comunistas, el control de la población, hasta poder hablarse de un régimen totalitario, la primera experiencia totalitaria de la historia. Las libertades desaparecen, la economía en Rusia termina por colapsar y el propio Lenin ya decide revertir algunas de esas medidas hasta permitir algo de propiedad privada después de 1921, porque el marasmo era tremendo. Rusia pierde población y todos los países comunistas pierden población a lo largo del tiempo, que es un fenómeno extraño, ¿no? Pensando en que la demografía secular siempre crece, pues no, implica procesos de exilio y son países que tuvieron que levantar fronteras, barreras, muros. El muro más conocido de la historia es un muro para evitar que la población huya de un Estado comunista a las fronteras vecinas. Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia, evidentemente, ¿no? Esta ideología totalitaria, como dice Carlos Gregorio, la verdad es que tiene que tener una repercusión sí o sí muy profunda, ¿no? Y lo veremos en los pontificados siguientes a Benedicto XV.
Pero bueno, por destacar una serie de cuestiones de Giacomo della Chiesa, de Benedicto XV, de este pontificado, bueno, hay que decir, por ejemplo, importante que normalizara relaciones con los estados del centro y este europeo. Esto sí fue un cambio, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, con Holanda, que era un país en ese momento protestante. Con Inglaterra, o por ejemplo con Japón, también fuera del ámbito europeo, ¿no? Con Polonia, donde por cierto él envió como visitador apostólico a Monseñor Achille Ratti, el futuro Pío XI, ¿no? También con los nuevos estados bálticos, con Irlanda, por ejemplo. Con todos estos países firmó concordatos. Por ejemplo, en el caso de Francia, normalizó también mucho las relaciones, porque Francia salía de una tercera república de 40 años profundamente anticlerical. El Papa lo que hace es que canoniza a Juana de Arco el 16 de mayo de 1920 y normaliza relaciones con este Estado. Lo que, por cierto, lo comentábamos el otro del programa anterior, esto normalizó impulsó, resultó beneficioso para las misiones en África y en el Extremo Oriente, porque Francia tradicionalmente había ejercido un papel protector en estas zonas, ¿no? Bueno, la encíclica Maximum Illud de 30 de noviembre del 19 aclaró, fíjate Clara qué cosa, cómo el magisterio de la Iglesia tiene una continuidad a lo largo del tiempo histórico, ¿no? Aclaró que el anuncio del Evangelio no se identifica con circunstancias culturales, políticas determinadas. El anuncio del Evangelio no tiene por qué identificarse con determinadas circunstancias sociales, podríamos decir, de una zona concreta del orbe mundial. De alguna manera se menoscababa la visión eurocentrista, ¿no? Es verdad que Europa ha dominado el mundo hasta el siglo XIX, la visión de Europa sobre sí misma parece que englobaba todo el orbe mundial, pero esto no era correcto, ¿no? Hay más continentes, ¿no? Entonces, de alguna manera la Iglesia en esta época reivindica su carácter universal, ¿no? Que llega a todos los hombres. Luego, en el plano de la situación política italiana, hay también un hecho importante en este momento, y es que Benedicto XV autoriza a los católicos de Italia a intervenir en la vida política del país. Y esto también fue un cambio táctico, podríamos decir, en relación a pontificados anteriores. El sacerdote don Sturzo funda el Partito Popolare Italiano, un partido aconfesional, pero que expresaba en política los intereses de los católicos de Italia, que por cierto tiene bastante éxito en las elecciones de 1919 y anima también a otros países a iniciar experiencias políticas parecidas, ¿no? Similares. El Papa también aprueba unos nuevos estatutos para la acción católica italiana. Aquí de nuevo se observa la continuidad, porque Pío XI luego va a ser el gran promotor de la acción católica italiana y, por cierto, en España hablaremos de don Ángel Herrera, ¿no?, como presidente de la Acción Católica en España, pero efectivamente la idea es impulsar la acción de los laicos en el seno de la Iglesia. Como digo, este proceso, como decía antes, este proceso concluirá, se rematará en el Concilio Vaticano II, pero en este momento, en la época de Benedicto XV, pues es interesante remarcarlo, ¿no? Y luego es un papa que muestra interés por los católicos de rito oriental. Esto también es curioso y se suele destacar poco de Giacomo della Chiesa. Por ejemplo, en Roma crea la Congregación para las Iglesias Orientales y el Instituto Pontificio Oriental, con el ánimo, en la línea de lo que comentábamos antes, de respetar las peculiaridades propias de las cristiandades orientales, ¿no? Como digo, en el seno de la Iglesia, las que están en el seno de la Iglesia. Y bueno, y doy un dato para finalizar. En 1920, dentro de este ofrecimiento de integración, podríamos decir, de las cristiandades orientales, el Papa nombra doctor de la Iglesia a San Efrén el Sirio. Por ejemplo, hace gestos para tender la mano, ¿no?, para fomentar la unidad.
Pues con este pequeño resumen de lo que fue el pontificado de Benedicto XV en el contexto de la Revolución Rusa de 1917, nos despedimos de esta primera parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Gracias a los profesores Jesús Cogollos y Carlos Gregorio Hernández por acompañarnos hoy. Antes de introducirnos en el siguiente tema del día, la carta del Papa Francisco sobre la importancia de la literatura en la formación, dejamos a nuestros oyentes con un pequeño espacio para la reflexión. Os hará libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra, realmente seréis mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, realmente seréis mis discípulos. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. 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 Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Jesús les dijo a los judíos que habían creído hablaba así, muchos creyeron en él. Jesús les dijo la verdad y la verdad os hará libres. La verdad
Ya estamos de vuelta en Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Viajamos ahora muchos años después de la Revolución Rusa, hasta el pontificado del Papa Francisco. Era agosto de 2024 y el Papa del fin del mundo comenzaba su carta sobre el papel de la literatura en la formación con estas palabras: entre el aburrimiento de las vacaciones, el calor y la soledad de los barrios desolados, encontrar un buen libro de lectura llega a ser como un oasis que nos aleja de otras actividades que no nos hacen bien. ¿Por qué escribió esta carta? Esta y otras muchas preguntas nos va a ayudar a responderlas hoy Pablo Velasco, decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, además de secretario nacional de Comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas. Sobre esto mismo, quizá dejando claros ya sus motivos antes de entrar en materia, dice el Papa Francisco: antes de la llegada omnipresente de los medios de comunicación, redes sociales, teléfonos móviles y otros dispositivos, la literatura era una experiencia frecuente y quienes la han vivido saben de lo que hablo. No es algo que pasa de moda. Buenas tardes, Pablo. Lo primero que me gustaría que contaras a nuestros oyentes es en qué contexto cultural y educativo surge esta carta del Papa Francisco. Clara, hola, encantado de estar aquí contigo, hablando de temas, pues temas que nos hablan de nuestra existencia. Es decir, que no son mera teoría, aunque el tema en concreto hoy parece que es un tema, de ocio, de entretenimiento, ¿no? Porque parece, a los periodistas siempre nos pasa eso, ¿no? La cultura parece que es la primera que se cae cuando hay cosas importantes. Y eso se suele contar, ¿no? Que en los medios de comunicación hay un periodista molesto, se le relega a cultura, o la sección de cultura es la última, y es que a veces se piensa que es algo superfluo. Y yo creo que cartas como esta de Francisco, que lo publicó en agosto del 2024, o sea, hace nada, es muy reciente, es magisterio vivo, magisterio actual de la Iglesia, lo que nos hace es la importancia de la cultura. Lo esencial que es la cultura, ¿no? La esencial porque no puede no ser. Y me parece que esta carta viene a subrayarlo. Entonces yo creo que tú, preguntabas por el contexto, ¿no? El contexto es el día de hoy, lo que vivimos hoy, ¿no? Entonces tiene cierta explicación esta idea que he dicho de minusvalorar la cuestión cultural, pero me parece que da en el clavo Francisco, porque además es una carta que en principio él la pensó refiriéndose a la formación sacerdotal. Y en el primer párrafo Francisco dice: pero luego pensé que de manera similar estas cosas pueden decirse la formación de los agentes pastorales. Y dice, así como de cualquier cristiano. Es decir, que Francisco primero piensa en la formación de los sacerdotes y luego dice, no, esto es para todo agente pastoral. Y dice, no, esto todavía piensa más. Y dice, no, esto es para todos, para cualquier cristiano, ¿no? Y para cualquier persona. Y habla de la importancia que tiene la lectura de novelas y poemas, para la maduración personal. O sea, que esto depende, forma parte de todos. Y luego sí que creo que tampoco se le puede achacar a Francisco ser un nostálgico. Porque, parecería esto que es, lo de siempre, ¿no? Ya están nuestros mayores diciéndonos que antes era mucho mejor, que antes se leía más, que ahora las pantallas, que no sé qué. No, y lo que dice Francisco no es eso, no, dice, oye, fenomenal, los medios audiovisuales, los nuevos medios, etcétera, pero que no hay que ser ingenuos, que por ejemplo, los medios tecnológicos de ahora, las redes sociales, el móvil, etcétera, son medios profundamente invasivos. Que, yo acudo a la experiencia de cada uno, pero anda que no perdemos el tiempo mirando redes sociales o el scroll infinito, ¿no? Entonces me parece que cuidado, que no estamos ante alguien nostálgico, ni mucho menos, ni ante alguien que nos esté echando una bronca, sino que como buena parte de la doctrina social de la Iglesia, que es esta carta claramente es magisterio social de la Iglesia, es decir, que no forma parte de la infalibilidad del Papa, es decir, que esto se le puede discutir al Papa, y que forma parte de la atenta reflexión de la compleja realidad a través de la luz del Evangelio. Entonces, me parece muy interesante haber elegido este tema. ¿Qué diagnóstico hace sobre la educación que se da hoy a los alumnos de todas las edades
y su relación con la lectura? Bueno, Francisco y su magisterio, como lo hace la doctrina social de la Iglesia, señala algunas cuestiones interesantes, pero lo que da son orientaciones, guías para que los cristianos que recibamos este mensaje lo apliquemos a nuestra realidad. Entonces es verdad que tampoco denuncia una situación, pero sí pone el dedo en la llaga en cuestiones, que nos hace removernos en la silla. Habla fundamentalmente Francisco de los seminarios, porque habla de aquí sí que concretan los futuros sacerdotes, pero esto podríamos seguir el ejemplo de Francisco y ampliarlo a colegios, familias, etcétera. Y lo primero que señala Francisco es que cuidado, que la literatura no es simplemente una forma de entretenimiento. Porque aquí lo que dice el Papa en esta carta es, bueno, sí, que por supuesto la literatura está y que existe y que se lee, etcétera, pero se relega como forma de entretenimiento. Algo no esencial, dice el Papa Francisco. Y dice literalmente: a este respecto quisiera afirmar que este enfoque no es bueno. El origen de una forma grave de empobrecimiento intelectual y espiritual de los futuros sacerdotes. Insisto, de los futuros sacerdotes, de los futuros cristianos, de las futuras personas, que se ven así privados de tener un acceso privilegiado al corazón de la cultura humana y más concretamente al corazón del ser humano a través de la literatura. Lo que pide es un cambio radical acerca de la atención que se debe dar a la literatura. O sea, lo que nos dice Francisco es que esto no es para pasar el rato, que esto es fundamental. O sea, que lo que dice el Papa es eso, que hay que leer novelas. Así, directamente. Sí. Y no solo hace como una lectura del mundo de hoy y de la educación, sino que también traslada sus propias experiencias personales, Claro. ¿no? No sé si podrías contarnos un poco de estas y del Papa Francisco como lector, como profesor o como pastor. Pues esto lo que hace es señalar o subrayar aún más la autoridad con la que habla Francisco. Porque la autoridad que se puede definir por sabiduría socialmente reconocida, es decir, que nos fiamos de Francisco. ¿Por qué nos fiamos de Francisco? Porque es el Papa, sí. Pero es que además nos dice, cuidado, que es que yo he sido profesor de literatura, entonces, que sé de lo que hablo. A mí yo cuando leí esta carta digo, qué pertinente es que nos cuente esta experiencia Francisco, porque dice que desde joven, con 28 años, fue durante una buena temporada profesor de literatura. Y ha podido saber, es verdad que eran los años 60, que la percepción de los jóvenes ha podido cambiar en estos 60 años, desde los años 60, y entonces me parece muy pertinente. Entonces dice que tenía entre sus temas para enseñar a los alumnos el Cid, el Cantar del Medio Cid, que todos hemos leído en el colegio, y que nos ha pasado una experiencia parecida. Y dice, pero a los chicos no les gustaba, pedían leer a García Lorca, que no está nada mal. Yo pienso, hombre, pues no está mal estos jovencitos, ¿no? Que decían, oye, que querían un poeta de la talla de Federico García Lorca, ¿no? Entonces dice Francisco, entonces decidí, como buen maestro, cada maestro, decide ahí, porque conoce y quiere a sus alumnos, que estudiaran el Cid en casa y que en las clases lo que iba a hacer es acompañarles en el gusto de esto que habían expresado ellos a través de Lorca, ¿no? Y lo que concluye con esto Francisco es muy interesante, porque es, por un lado, que para la lectura es bueno estar acompañados, que es bueno fiarse, que de los que amigos, profesores que nos dicen, oye, este es un buen autor, esta es una gran obra. Que otra cosa que podemos concluir de esta cuestión es que no vale cualquier cosa. Hay entre sobre todo los padres que estamos preocupados por la lectura de los hijos, hay como dos vertientes, ¿no? Los que dicen que lea lo que sea, pero que lea. Y los que pensamos, como yo me incluyo, en el que no da igual lo que uno lea. Es decir, que no es simplemente que lee mucho ya es bueno, no, porque hay
auténticas obras que no son infumables, vaya, que no son buenas para el corazón. De hecho, hay un mensaje de Francisco en las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales, yo creo que es en el 2020, que tiene un título precioso, Tejer historias, creo que es el título, en el que dice: cuidado, que no todas las historias son buenas, que hay historias de chismes, de chismorrear, de faltar al otro, de quitar la humanidad al otro, no sé, es decir, que cualquier historia no vale. Y entonces dice eso y luego dice, subraya que hay que coordinar dejarse aconsejar y sobre todo fiarse de quien sabe de literatura y también fiarse de uno del corazón y de los gustos. Porque Francisco dice, a mí me encantaban los existencialistas rusos y quería seguir por ahí. Y fenomenal. Entonces cada uno tenemos, bueno, pues nuestras sensibilidades, lo que nos gusta más, menos, etcétera, y tenemos que saber conjugar pues aquello que por lo que tenemos más afecto con fiarnos de los que saben. Se crea un vínculo muy íntimo, además, entre, sea profesor-alumno, padre-hijo, amigos, cuando te recomiendan un libro y Claro. te fías y te gusta. Claro, ¿no te ha pasado? Y lo compartes, me ha pasado. O sea, aparte de... Lo primero que regalar un libro no es regalar cualquier cosa, hay que pensárselo muy bien. Pero ¿no te ha pasado cuando dice, tú has leído eso también? Y en el momento Conectas. en el que, yo qué sé, iba a decir, pero no quiero parecer pedante, pero en el momento en el que Raskolnikov acaba de cometer ese crimen, lo digo porque eso no estoy destripando nada de Crimen y Castigo, porque pasa casi al principio, y se va de la casa con el hacha escondida y tal, ¿no? Dices, a mí también. ¿Sabes quién decía eso? Precioso, C.S. Lewis. C.S. Lewis lo decía además para explicar de dónde nace la amistad. Y la amistad muchas veces nace de haber coincidido en eso. Y dices, que a ti también te pasa. Entonces, en ese momento te surge una conexión con esa persona, una amistad. Eso es el origen de la amistad para C.S. Lewis, que me parece precioso. Y esto es lo que... Y yo creo que hace referencia a Francisco a eso también. Qué bonito. Y también hace referencia a que la literatura no es y no debería ser un lujo, sino una necesidad formativa. Y además lo cuenta, hay varias perlas en esta carta. Hay una en concreto que dice, y así ha sido, lo que acabas de decir tú, en toda la vida de la Iglesia, desde el día después de Pentecostés, prácticamente, ha sido así. Porque cuenta dos anécdotas. Una, Basileo de Cesarea, que un padre de la Iglesia Oriental, año 370-375, que tiene un discurso a los jóvenes. Este discurso a los jóvenes lo que dice es, hay que leer a los de fuera. Dice, a los exoten en griego, ¿no? Los de fuera, es decir, los autores paganos. Un padre de la Iglesia. O sea, quiero decir, para que luego cuando decimos, no, tal, la lista... No. La Iglesia, desde el minuto 1 detectaba con un olfato espectacular dónde estaba la esencia humana, ¿no? Entonces decía Basilio de Cesarea a sus jóvenes, un padre de la Iglesia Oriental, hay que leer a los de fuera, porque tanto en la argumentación, es decir, en los logoi, en los discursos, como en el testimonio de vida, la praxis, los actos, los comportamientos, son interesantísimos. Y esto nos sirve de viático para la vida. Un viático para la vida es algo que llevas siempre contigo. Es decir, que Basilio de Cesarea y vi todavía más. San Pablo. San Pablo era un grandísimo lector, por lo que nos cuenta Francisco. San Pablo era un lector estupendo y además citaba mucho a las obras de moda en su momento, que eso es un recurso teórico muy interesante, porque pues, lo que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Y es que nos lo descubre esto Francisco en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16-34. Pablo va al Areópago, el centro del mundo en ese momento, donde estaba la jet set de la intelectualidad. Entonces llega San Pablo a hablar de una nueva cosa que es seguir a Cristo. A ver cómo le miraban, ¿no? Y entonces dice, hablando de Dios, en efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Esto está entre comillas. Es decir, que es una cita. Y nos dice Francisco, aquí San Pablo cita a dos autores,
en la primera parte hace una cita indirecta al poeta Epiménides, siglo VI antes de Cristo. Estaba súper de moda. ¿Era la Rosalía de su época? Exacto. O sea, es como si yo ahora te digo, mi Cristo llora diamantes. Yo qué sé, pues rápidamente cualquiera sabe de qué estoy hablando. Y de Rosalía. Pues Pablo hablaba de la Rosalía del momento, que era Epiménides, el poeta, siglo VI antes de Cristo, y luego hace otra cita directa, que es la que pone el Evangelio, o sea, los Hechos de los Apóstoles entre comillas, que es el poeta Arato de Silo, siglo III antes de Cristo, también súper de moda, que es en la cita nosotros somos también de su raza. Y claro, imagínate, los griegos del momento se quedarían alucinados. Dirían, este sabe quiénes somos nosotros. Este que viene a hablarnos de algo que nos está removiendo, de este Dios desconocido, que nosotros algo intuíamos, está hablando nuestro idioma. Y se ha interesado por nuestra cultura, que es todavía más importante. Y de hecho, lo que sucedió es que los griegos, los atenienses, mejor dicho, le ponen un mote a San Pablo. Nos lo cuenta Francisco, y le llaman el espermólogos, que es un mote un poco insultante, primero, o sea, es un poco para reírse de él, porque eso quiere decir cuervo, parlanchín, charlatán. Pero también, literalmente, espermólogo significa recolector de semillas, que es lo que sin duda, nos dice Francisco, era San Pablo, un recolector de semillas, de perlas. O sea, San Pablo estaba con los ojos abiertos o los oídos abiertos, escuchando a Epiménides o Arato de Silo, y decía, oye, esta cita de este tío del siglo III antes de Cristo me está hablando de la experiencia que estoy teniendo yo hoy, después de haberme encontrado con Cristo, de haberme caído del caballo, de que me hayan querido a pesar de que era el que perseguía a los cristianos. Y se lo voy a contar a estos. O sea, para hablar de mi experiencia, cojo una obra excelsa del momento. Y esto es lo que nos dice, este ejemplo es lo que nos dice Francisco en esta carta. Hay que leer literatura, hay que leer poesía, porque para hablar de nuestra experiencia, lo primero, para conocer nuestro corazón es fundamental, pero para conocer el corazón del otro, todavía más, y para saber escuchar al otro, ¿no? Otro de los puntos en los que insiste Francisco es en la capacidad que tiene la literatura de ensancharnos por dentro, ¿no? De ensanchar la interioridad. ¿Cómo relaciona estos dos conceptos y por qué lo hace? Claro, esta es la cuestión. Porque la experiencia cristiana, el encuentro con Cristo, es algo, como dice también en la carta Francisco, lo dice muy vehemente, jamás un Cristo sin carne. Y dice, la urgente tarea de anunciar el Evangelio en nuestro tiempo requiere de los creyentes, y particularmente los sacerdotes, el compromiso de que todos puedan encontrarse con un Jesucristo hecho carne, hecho hombre, hecho historia. Por lo tanto, una experiencia artística como es la literatura tiene que referirse a esta gran historia que es Cristo. Que es la gran historia de un Dios hecho hombre que quiere compartir la experiencia del hombre. Y esto, por ejemplo, hay un autor conocido por todos, que es Tolkien, que tenía esta teoría, hablaba de la luz reflejada. La luz reflejada, es decir, porque hay otro tema importante, que es cómo definimos las grandes obras, o cómo distinguimos, o cómo discernimos, siguiendo este concepto querido por Francisco. Pues aquella que refleja la luz de la gran historia, que es un Dios hecho hombre que se sacrifica por el hombre. De hecho, otro gran autor, Borges, decía que era una de las dos grandes historias de toda la literatura. Para Borges, toda la literatura repetía dos historias: un Dios hecho hombre que se sacrifica y un héroe que pasa todo tipo de penalidades para volver a casa. Es decir, esas dos cosas se repiten en todas las grandes obras. Y es lo que dice igual Francisco, pero lo que dice es precisamente para discernir quiénes somos nosotros y para saber qué hay en el corazón del otro. ¿Y qué relación guarda todo esto con la verdad? ¿Cómo entiende el Papa la relación entre la literatura, la formación y la verdad? Claro, esta
esta cuestión, más o menos al final de la carta, llega un momento que dice Francisco, pero a ver, fenomenal. He dicho que la literatura nos sirve para entender la voz del otro, para entender los sufrimientos y la alegría de los demás, pero dice en otro párrafo interesantísimo, no neutraliza el juicio moral. La literatura no es relativista, no nos despoja de los criterios de valor, con lo cual la pregunta de la verdad es muy pertinente. La pregunta de la verdad, entonces, lo que nos hace es ponernos en juego y verificar exactamente si esa nostalgia que ha provocado esa lectura es verdad o no. Es decir, que no da igual lo que leamos. Que por eso no da igual que una obra sea buena o no. Por eso no da igual que un autor se muestre y el lector, sobre todo, se meta en territorio enemigo, incluso de un autor que a primera vista puede ser contrario a su fe, ¿no? Por eso, o sea, no elimina el juicio moral, no neutraliza el juicio moral. ¿Recomienda algún autor en la carta, el Papa Francisco, o hace algún...? Muchos. Cita muchos autores, es muy interesante. Cita a Borges, por supuesto, como buen argentino. Cita a C.S. Lewis, cita a T.S. Eliot, y luego pues San Ignacio Loyola también en su gran relato que son los ejercicios espirituales y su propia biografía. En esta carta no, pero en otros momentos sí que Francisco es un gran reseñador, porque recomienda mucho las Confesiones de San Agustín, recomienda a los novios de Mazzoni, recomienda a los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. O sea que hay podríamos hacer incluso las grandes recomendaciones literarias de Francisco. Un día lo hacemos. Otro día con más tiempo ya, Muy porque bien. con estas recomendaciones hemos llegado a nuestro programa de hoy, de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Gracias a nuestro director, Juan Ignacio Grande, a los asesores Jesús Cogollos y Carlos Gregorio Hernández por hablarnos sobre la Revolución Rusa y el pontificado de Benedicto XV, y a Pablo Velasco por desgranarnos la carta del Papa Francisco sobre el papel de la literatura en la formación. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado una semana más y acompañado en este viaje. Y gracias también a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado el programa, podéis volver a escucharlo en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, pidiendo el programa en pedidosdeprogramas@radiomaria.es o en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.